Y además, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos la explicación de este punto 31, en el que se nos habla de las vías de acceso al conocimiento de Dios. Fijaros, el Concilio Vaticano I definió como parte de nuestra fe católica, como un dogma de fe, la capacidad racional que el hombre tiene de conocer a Dios. Esta es la definición del concilio. Dice: la Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Es decir, forma parte de la fe católica que la existencia de Dios puede ser conocida por la vía natural de la razón. Otra cosa es que la vía natural de la razón no puede llegar a un conocimiento íntimo de Dios como la revelación. Eso es obvio, ¿eh? Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos revela su plan de salvación, su historia de salvación, y eso no puede ser conocido por la mera razón. Eso necesita que Dios se revele. Pero, sin embargo, eso de que a veces se plantee pues el conocimiento de Dios meramente pues, como un acto de fe, como un fideísmo, eso es una equivocación. Es una equivocación. Yo os voy a confesar que cuando acudí al seminario y estudié, pues al comienzo se estudia más la filosofía para después entrar en la teología, ¿no? Y cuando estudié la filosofía y nos explicaron la teodicea, las pruebas para argumentar la existencia de Dios, etcétera, una cosa que me sorprendió mucho, es que la Iglesia no predica un fideísmo, no predica, la Iglesia católica no tiene ese concepto de fideísmo en el sentido de, bueno, que la fe es un puro acto de fiarse por encima de la razón, ¿no? Es decir, no te apoyes en tu razón, sino apóyate únicamente en tu confianza en Dios, ¿no? No es verdad. La fe católica no se apoya en un fideísmo, como quizás podría pues, tener, o sea, ser más propio del mundo protestante, que es más fideísta, ¿no? La fe católica cree en la razón y utiliza la razón para argumentar desde ella la existencia de Dios. En realidad, puede ser más enemigo de la fe el fideísmo que el racionalismo. Y cuando se dice que este mundo es muy racionalista, desde luego no podremos decir que este mundo es muy racionalista si entendemos racionalismo por el hecho de que se utilice mucho la razón, porque no es verdad que se utiliza mucho la razón. Este es un mundo, una cultura en la que más que razonar lo que se hace es sentir, o sea, que lo que hay es mucha emotividad, mucho sentimiento, mucho me apetece, no me apetece, ¿no? Pero desde luego pocos argumentos de razón. Entonces, por racionalismo se entiende, en todo caso, un racionalismo entendido como no utilizar la razón, sino creer meramente en la ciencia, en una razón práctica, etcétera, pero no una razón discursiva. Por desgracia, hay muy poco racionalismo, en el sentido de que se utiliza poco la razón discursiva. Sí se utiliza mucho la razón práctica, creer únicamente en lo que es demostrable científicamente, etcétera. Pero la Iglesia Católica es amiga de la razón, y creemos que en ella hay muchas apoyaturas para demostrar la existencia de Dios. Bueno, dicho esto, no como punto de partida, además ocurre que en el momento actual, en esta que se llama posmodernidad, ¿no? Desde luego no estamos en un momento en el que la postura contraria a la fe religiosa sea la de un ateísmo militante que intente demostrar la no existencia de Dios, etcétera. Eso fue más bien propio de otros tiempos, de otros filósofos como Sartre, como Marx, como Freud, como Feuerbach, como Nietzsche, una serie de pensadores que sí tuvieron una especie de discurso para intentar demostrar la no existencia de Dios, ¿no? La religión es el opio del pueblo, etcétera. Pero ese pensamiento ateo, yo diría que cayó, ¿no? Y está trasnochado. Hoy en día, más que ateísmo, lo que existe, la corriente principal de pensamiento es el agnosticismo. O sea, no negar explícitamente a Dios y no intentar, ¿no? Algunos habrá, por supuesto, ¿no?
Pero hoy en día más que ateísmo lo que hay es agnosticismo. ¿Mm? Es como, digamos, no creer en la verdad. Yo ni sé ni que exista ni que no exista, vete tú a saber, ¿no? Vete tú a saber. Aquel anuncio que se ponía en los autobuses, no, no te comas el coco, no, probablemente igual Dios no exista, es decir, si tampoco siquiera se atreven a negarlo, dicen igual no existe, igual sí existe, pero bueno, tú vive la vida como si no existiese, es decir, más que ateísmo, en nuestros días hay agnosticismo, no creer en la verdad, no creo en nada, ni me pregunto ni me respondo, ¿no? Es como un apagamiento, un agotamiento de la razón. Es el triunfo de lo irracional, ¿no? La pérdida, el cansancio intelectual. Ah, que no me hago esas preguntas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque vivimos en medio de un materialismo en la vida, buscamos la satisfacción inmediata, ¿m? Y entonces no me hago las preguntas trascendentes, ¿no? No me hago las grandes preguntas de si Dios existe, de quién me ha creado, de qué hay más allá de esta muerte. Eso más que ateísmo es agnosticismo, es una especie de agotamiento. Parece que ya no hay ni fuerza ni para negar a Dios. Pero vamos, ni tampoco para afirmarlo, por supuesto. ¿M? Y a veces, erróneamente, este agnosticismo suele ser combatido por los creyentes únicamente por un fideísmo, ¿no? Es decir, pues un creer sin razones, simplemente por la fuerza del sentimiento o de la tradición, ¿eh? Diciendo, bueno, pues yo soy creyente porque siento a Dios en mí. Yo soy creyente pues porque siempre lo hemos sido en nuestra familia, en nuestra cultura. ¿Eh? Es como ante un sin razón, yo digo que sí, pero también sin razón, solamente por sentimiento. Y eso es una equivocación. ¿Eh? O sea, yo no me puedo enfrentar al agnosticismo diciendo, pues yo sí creo en Dios porque quiero creer en Él y porque lo siento en mi corazón. Bien, está muy bien que lo sientas en tu corazón y es muy importante también, ¿no? Que para ti Dios sea algo que mm, motive tu afectividad, pero además de eso también tenemos que dar testimonio ante el mundo de las razones que existen para la existencia de Dios. Bueno, yo ya sé que no todo el mundo no tendrá que tener el mismo grado de formación y que todo el mundo pues no tendrá por qué tener la misma preparación para hacer determinados argumentos y obviamente pues quizás quienes tengan un ministerio que tengan que predicar, que tengan que desenvolverse en un mundo moderno, el que tengan un entorno agnóstico, tendrán que estar mejor preparados, pero en sí digamos, aunque unos tendrán que estar mejor preparados que otros, no es, o sea, la forma de acceder, de ayudar a acceder a la fe en Dios, no es exclusivamente por fideísmo, diciendo, pues si tú no crees, yo sí creo. ¿Y por qué? Pues porque el agnóstico dice, pues porque a mí no me dice nada. Y entonces el creyente dice, pues a mí me dice mucho. Y entonces, bueno, pues tú eres agnóstico y yo soy un creyente fideísta en el que me fío de Dios, pues por sentimiento, ¿no? Pero eso es corto. Eso es corto. El catecismo de la Iglesia Católica quiere también darnos argumentos para apoyar la existencia de Dios, no meramente por sentimiento. Entonces, ese tipo de argumentos, ¿cuáles son? Bueno, pues aquí vais a ver que vamos a entrar en detalle y los próximos días vamos a intentar ir formulando argumentos concretos que apoyan la existencia de Dios. Pero, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, pues él formuló las famosas 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Están formuladas en lenguaje del siglo XIII y obviamente pues 7 siglos, 8 siglos después se pueden formular con más precisión, ¿no? Pero esas 5 vías para argumentar la existencia de Dios, pues básicamente eran las siguientes, ¿no? Decía, primer camino es el del movimiento, el argumento del movimiento. Y él dice, la realidad del mundo está en cambio, está en movimiento. Exige necesariamente la existencia de un primer motor inmóvil, porque no es posible fundarse en una serie infinita de iniciadores del movimiento. Es decir, Santo Tomás de Aquino dice, vamos a ver, las cosas están en movimiento porque han sido movidas por otro ser anterior. Y ese ser anterior está en movimiento porque otro ser anterior le había movido a él.
y ese ser anterior por otro. Hay como una cadena de movimiento en el mundo, ¿no? Pero dice, pero si no hubiese existido un primer motor, que él es inmóvil y hubiese comenzado el movimiento en el mundo, no habría ningún movimiento en el mundo. Tuvo que haber un primer ser, tiene que haber un primer ser que él sea inmóvil y que le haya dado el movimiento al resto del mundo. Es un argumento planteado por Santo Tomás de Aquino que está también tomado del sentido aristotélico del movimiento. Bueno, pues es el primero que formula. Segunda vía de Santo Tomás. Es la vía de las causas eficientes. Dice, bueno, las causas eficientes forman como una sucesión y nada es causa de sí mismo, sino que yo he tenido mi causa en la anterior y la anterior ha tenido su causa en otro. Hay que afirmar la existencia de una causa primera. Ver, como veis, es parecido al argumento del movimiento, solo que en vez de hablar del movimiento habla de las causas. Si yo tengo mi causa está en una cosa anterior y la cosa anterior tiene su causa en una anterior, tendrá que haber habido alguien que haya tenido su causa primera y haya dado las causas a los demás. De lo contrario, pues es que no hubiese comenzado nunca esta cadena de causas. Tercera vía. La tercera vía es la vía de la contingencia y del ser necesario. Dice él, como es un hecho que hay seres que existen y que podrían no existir, es decir, que son contingentes. Contingente quiere decir que existe, pero que podía no haber existido. Es forzoso que exista un ser necesario, ya que de otra forma lo posible no sería más que posible. Ya intentaremos explicar esto un poco con una forma más sencilla y con ejemplos prácticos para que no sea muy abstracto. Pero viene dicho muy sencillamente, es decir, a ver, si el tercer argumento, la tercera vía de Santo Tomás, ¿no? Dice, si todas las cosas son contingentes, es decir, que son, pero podrían no haber sido, bueno, pues entonces no se explica el mundo. Tendría que haber algo que sea necesario y que haya hecho que las cosas que podían haber sido o no podían haber sido hayan comenzado a ser. La cuarta vía de Santo Tomás es la vía de los grados de perfección. Dice él, puesto que todas las cosas existen según grados, hay grados de bondad, hay grados de belleza, hay grados de verdad, ¿no? Debe existir el ser que posee toda perfección en sumo grado, respecto del cual las demás cosas se comparan y del cual participan. Dice, mira, si es que él viene a decir, si todo tiene una graduación, tiene que existir el ser que tenga la graduación máxima. Y la graduación máxima es Dios, es la suma belleza, es la suma verdad, es la suma bondad. Y quinta vía o quinto argumento es la que se llama el argumento del orden o de la finalidad, ¿no? Y dice, existe un diseño o un fin en el mundo por lo que hay que concluir que tiene que existir un ser inteligente que haya pretendido la finalidad que se observa en el universo. Vamos a empezar por este último argumento. Pero, es decir, dice, oye, en este mundo hay un orden muy grande. Y es más, existe como un fin en el universo. El mundo tiende hacia, ¿no? O sea, hay un orden en el cual, pues, por ejemplo, el hombre es el rey de la creación y todo el universo está al servicio del hombre, ¿no? Bueno, entonces alguien tendrá que haber un ser inteligente que haya dado a este mundo este orden, estas leyes, esta finalidad, ¿no? Bueno, estas son las 5 vías de Santo Tomás, pero han sido quizás las más conocidas, pero ha habido otros muchos intentos de explicar racionalmente la existencia de Dios. Queremos centrarnos pues en este aspecto concreto. Tenemos un momento y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.